Muy buenas tardes amigos de Perú 21, soy Pablo Vilcachagua y en esta oportunidad vamos a conversar con el periodista Andrés Carmona. Él es periodista, editor político de Blue Radio a propósito de un tema bastante especial. En Colombia se ha confirmado que el Ejército de Liberación Nacional, este grupo guerrillero que estaba en un proceso de acuerdos de paz con el gobierno colombiano, ha secuestrado nada más y nada menos que al padre de Luis Díaz. Luis Díaz, como bien sabemos, es el jugador, uno de los jugadores más importantes de Colombia, jugador de Liverpool, y por eso ha tenido bastante relevancia este crimen, este hecho, pero sobre todo porque se encuentra en medio de los acuerdos de paz. Para saber más detalles sobre este tema, vamos a conversar justamente con Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, un gusto saludarte a ti, a toda la gente de Perú 21 y a nuestros hermanos del Perú. Siempre es un gusto estar con ustedes. El gusto también es mío. Andrés, cuéntanos, ha sido una semana movida en Colombia justamente por este hecho que nos puedes detallar. ¿Comenzó el día sábado? Bueno, sin duda hemos tenido una semana muy movida en Colombia. Hemos tenido resultados electorales, hemos tenido tensiones por los escrutinios de los votos en Colombia y esta noticia desde el día sábado realmente nos impactó. Además por el silencio que hubo frente a este tema. El sábado, cuando se da la noticia del secuestro de los padres de Luis Díaz, inicialmente se llevaron a los dos padres, padre y madre, pero por cuestiones de movilidad, los captores sueltan a la madre de Luis Díaz y se llevan a Luis Manuel, que es el padre, se lo llevan. No había mucha certeza de qué grupo armado o si era delincuencia común quien había cometido este secuestro y no había mucha certeza sobre el paradero del padre. Es ayer, hacia las 10 de la mañana, cuando un comunicado de la Delegación de Paz del gobierno de su jefe negociador, Oti Patiño, señala que el grupo guerrillero ELN es el que tiene en estos momentos al padre de Luis Díaz. Sin duda, este es un golpe que en muchos sentidos, no solo por el cariño que le tiene el país a Luis Díaz, sino también porque se da en medio de un cese al fuego con este grupo armado, situación que genera impresión y genera rechazo. Y Andrés, cuéntanos un poco de más detalles respecto al momento del secuestro. Esto, si bien tengo entendido, ocurrió en La Guajira. ¿Nos puedes explicar cómo es esta zona? Está en frontera con Venezuela y digamos que los padres de Luis Díaz viven en este lugar. Por supuesto, ellos se trasladaron a Barrancas, según la información que se ha podido conocer a lo largo de estos días, porque ellos tienen una escuela de fútbol que están promocionando en esa zona. Ujú. Fueron hasta Barrancas. Barrancas es un municipio cercano a la frontera con Venezuela. Allí ocurre el secuestro, como te comento, se llevan a los dos padres en la camioneta, luego los trasladan en motocicleta, abandonan a la madre, la liberan y al padre se lo llevan. El miedo que hubo toda esta semana era que el padre hubiera cruzado la frontera, que se lo hubieran llevado Ujú. más allá de la frontera y empezó todo tipo de especulación sobre quién era el autor de este tipo de secuestro. Pero en ese momento se activaron los protocolos, el director de la policía, el general William Salamanca, se trasladó hasta la zona, se ha mantenido en la zona, incluso allá dirigió los operativos de las elecciones. Solamente hasta ayer es que se confirmó que estaba en manos del ELN. Lo que sí se ha confirmado es que la información hasta el momento es que se encuentra en la serranía del Perijá, es decir, no ha cruzado la frontera. Esa es una zona de La Guajira donde en estos momentos se están llevando a cabo todos los operativos militares. Ujú. ¿Y por qué se habría dado este silencio? ¿Por qué recién se habría dado a conocer que el ELN estaría detrás de este secuestro? ¿Y por qué no se supo desde un principio? ¿No se sacó un pronunciamiento? ¿Se creía que eran delincuentes, entre comillas, comunes? ¿Cómo se ha manejado esto? Mira, precisamente eso es la gran pregunta que habría que hacerle al gobierno nacional, Ujú. porque desde el primer día no había mucha información, no se tenía certeza de quiénes eran los autores.
Uno pensaría que de pronto por la particularidad de tratarse de los padres de un jugador de fútbol pues tan famoso y con tanto éxito como lo es Luis Díaz, era delincuencia común tratando de extorsionar o pedir algún rescate por la vida de los padres, en este caso por Luis Manuel Díaz. La verdad, ni las fuerzas militares ni la policía tenían información de esto. Quien se termina dando o quien termina informándole al país ni siquiera es el gobierno nacional, lo haces a través de una delegación que es la delegación que en estos momentos se está negociando. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque en estos momentos las delegaciones de gobierno y del ELN se encuentran en Bogotá adelantando agendas de diálogo social y en esos encuentros convocaron a la mesa de verificación del cese al fuego y los delegados del ELN les dicen, mire, nos acabamos de enterar, nos informaron, el Frente de Guerra Norte, dirigido por alias Patricia, comandado por alias Patricia, que tiene en sus manos a Luis Díaz y es la delegación del gobierno la que termina informando. Pero eso es más para el gobierno, esa es la pregunta que realmente ha generado y es por qué el gobierno o por qué las fuerzas militares no tenían un indicio, a pesar de que sí se hablaba, habían rumores, porque esa es una Ujú. zona muy controlada por el ELN, pero también por otros grupos ilegales, Clan del Golfo y demás, bandas criminales. Entonces, la pregunta era por qué no se sabía realmente quién era el autor de este secuestro o si había algún antecedente que hiciera inferir este secuestro por parte del grupo guerrillero. Y Andrés, ¿cómo evalúas tú pues a qué ha sido la reacción no solo del gobierno, sino precisamente del presidente Petro? Él ha estado en Estados Unidos, él ha estado también sacando mensajes por Twitter, incluso creo que mencionó que él se comunicó primero con el jugador de fútbol para confirmarle de que el ELN estaba detrás del secuestro. ¿Cómo evaluarías tú pues su actuar? Hay que decirlo de esta manera, el presidente Gustavo Petro ha estado en su Twitter, o por lo que se ha visto en Ujú. Twitter, más pendiente de los resultados electorales que de la situación del papá de Luis Díaz. Eso Ujú. hay que decirlo. Hasta hace pocos días, a través de uno que otro trino, él ha señalado que habló con el jugador, que le expresó su solidaridad, que ha puesto el aparato del Estado, al ministro de Defensa, al director de la policía y a las fuerzas militares en la búsqueda del señor Luis Manuel Díaz, pero hasta hoy fue que hubo un rechazo contundente y un llamado a que esta confirmación por parte del ELN era un golpe al proceso de paz. ¿Y por qué es un Ujú. golpe al proceso de paz? Porque nos encontramos en cese al fuego. Desde el pasado 3 de agosto, el ELN y las fuerzas militares están en un cese al fuego y se establecieron en los decretos, en los protocolos, que no se podía recurrir a acciones violatorias de los protocolos segundos adicionales a la Convención de Ginebra. Ese tipo de situaciones incluyen toma de rehenes, reclutamiento de menores, hostigamiento a la población civil. Y lo que termina sorprendiendo es que justo hasta hoy, cuando la situación ya ha sido comprobada, cuando ya ha habido un repudio nacional e internacional por lo que ocurrió, es que el presidente ha señalado que estos hechos generan un golpe al proceso de paz. Perfecto. ¿Y cuál sería lo que viene? Si bien ahora los esfuerzos están en tratar de ubicar al padre de Luis Díaz, ¿qué es lo que vendría, qué es lo que, digamos, según tu opinión, tendría que venir? ¿Un corte total a este proceso de paz? ¿Se tendría que evaluar el proceso nuevamente? Hay muchas voces que hablan sobre el golpe. Sin duda, tanto gobierno como oposición, las coaliciones políticas han insistido en que sin duda esto es una afectación a la Ujú. confianza. Otras Claro. voces hablan de que este grupo guerrillero no tiene voluntad de paz y tampoco tiene coordinación de los integrantes. Voy a explicarlo de esta manera. A diferencia de otros grupos armados como las FARC en su momento, que tenían un comando unitario, una organización centralizada de la guerrilla en torno a lo que era el Estado Mayor Central y el Secretariado, en esta guerrilla, como es el ELN, que tiene un principio guevarista, foquista, Ujú. concibe a través del COSE, que es el Comando Central, pero los frentes tienen cierta autonomía con delegaciones en el COSE. Por eso es que los delegados de Bogotá, los integrantes de la mesa de negociación, se enteraron, fue hasta que les dijeron que había ocurrido el secuestro y no antes. No hubo un conocimiento unitario y tal vez por eso es que duró mucho tiempo sin saberse la confirmación por parte del ELN. Ahora, ¿qué viene? Esperar, como anunciaron los delegados de la mesa
que en las próximas horas o en los próximos días sería liberado el señor Luis Manuel Díaz, posteriormente que regrese sano y salvo con su familia, con su esposa y que podamos darle un parte de tranquilidad a la estrella del fútbol colombiano, pero son malos actos políticos que genera este hecho, porque los diferentes sectores políticos reclaman que se reevalúe. Primero, que se analice si en los decretos de cese al juego está concebido Claro. explícitamente el que no cometan secuestros. Segundo, no solo hay que hablar del caso de Luis Manuel Díaz, hay muchos secuestrados en manos del ELN que se esperaría sean liberados como un gesto y que además se reconozca de que no se puede avanzar en un proceso de paz si no hay unas garantías plenas y unos gestos como lo que es el liberar los secuestrados. Así es, y sobre todo porque este es un bastión de Petro, ¿no? Sobre todo que es una de sus promesas de gobierno. Y para graficar un poco la magnitud que ha tenido esta noticia en Colombia, ¿qué significado, qué significa Luis Díaz digamos, para ustedes? Acá se le conoce como la estrella del fútbol colombiano. Esta noticia obviamente ha tenido su rebote en el Reino Unido, donde el jugador no juega por estas circunstancias. Él tampoco se ha pronunciado, digamos, abiertamente, solamente creo que puso un post en sus redes sociales. ¿Cuál es la magnitud de esta noticia en el país? Pues mira, Luis Díaz es una figura, una estrella de nuestra selección Colombia. Y debo recordar que se viene fecha FIFA en 1 o 2 semanas y ya el embajador de Colombia en Reino Unido, el embajador Roy Barreras, señaló que pedía que se suspendiera o que Colombia no jugara el partido que tiene previsto, si no estoy mal, contra Brasil, de la fecha FIFA, hasta tanto no se diera la liberación de Luis Manuel Díaz. Te lo voy a poner así, el conflicto armado ha tenido tal vez un momento donde hay una suerte de unidad y es con la selección Colombia y que secuestraron al padre de uno de los ídolos de la selección Colombia, pues da un golpe muy fuerte, da un golpe muy fuerte a la opinión y genera un mal mensaje y además somos reconocidos por nuestros jugadores también. Entonces, que un hecho de inseguridad tan grave, porque aquí no hay secuestrados de primer y segundo nivel, todos los secuestrados deben ser liberados, todos los secuestrados deben Ujú. volver a su hogar, pero sin duda el caso de Luis Díaz pues genera un mayor renombre internacional precisamente por eso, porque estamos hablando de un astro del fútbol que está teniendo gran éxito en Reino Unido con el Liverpool y ahora pues no ha podido cumplir ese trabajo o esa misión que él tiene en su vida, que es ser un gran jugador de fútbol, por estar pendiente de su padre, si su padre regresa o no. Y esperamos que regrese, eso es lo que esperamos todos y que el ELN cumpla la promesa de liberarlo en las próximas horas. Bueno, muchas gracias Andrés por tu despacho desde Colombia. Muchas gracias por los comentarios, por los últimos anuncios que nos has dado. Y bueno, desde aquí esperamos pues que todo esto se resuelva de la mejor parte, sobre todo para el bien del país y también por el jugador de Liverpool, Luis Díaz. Por supuesto, Pablo, a ti, a la gente de Perú, gracias por esos mensajes de solidaridad. Y bueno, aquí en Colombia seguimos esperando que lleguen buenas noticias y que en las próximas horas Luis Manuel Díaz pueda regresar con su familia y todos los secuestrados, porque Colombia ha vivido lo que es el flagelo del secuestro desde décadas enteras y todos los secuestrados tienen que volver a su hogar. Perfecto. Un abrazo Andrés. Bueno amigos de Perú 21, él ha sido Andrés Carmona, editor político de Blue Radio y quédense atentos a las redes de Perú 21 que volvemos en cualquier momento.